Bueno, continuando entonces con la parte de isomería de compuestos orgánicos, presento estas diapositivas. Fíjense que la isomería de compuestos ya lo vieron con la parte de compuestos de coordinación y también ahí encontramos isómeros estructurales y estereoisómeros. Solamente que acá, obviamente, por las cadenas hidrocarbonadas características de los compuestos orgánicos, vamos a encontrar algunas diferencias. La clasificación es la misma que para compuestos orgánicos, solo aquí puse algunas indicaciones para llamarles la atención. Bueno, los isómeros estructurales, en el caso de los compuestos orgánicos, no van a ser exactamente igual que en el caso de los compuestos de coordinación, que había de enlace, de coordinación, de ionización, de acuación. No, en este caso van a ser isómeros de cadena, de posición y de función. Eso van a ser los tres isómeros estructurales, donde acá vamos a encontrar diferencias en cuanto a los enlaces. Y luego en los estereoisómeros no va a haber diferencia con respecto a los enlaces, pero sí diferente ubicación espacial de los grupos unidos al carbono. Entonces aquí vamos a encontrar los isómeros geométricos, que son isómeros que no tienen actividad óptica, que se pueden clasificar en cis-trans, o bien también, acá no está puesto en esta diapositiva, pero les recuerdo, también podría haber otro tipo, cis-trans, y ahora vamos a ver Z y E. En el caso de los enantiómeros, que implica ya la isomería óptica, cuando tengo compuestos con actividad óptica, con centros quirales, que en el caso de los compuestos de coordinación era el metal, el centro quiral, acá el centro quiral va a ser un carbono. Y entonces, a partir de estos isómeros, los enantiómeros, vamos a encontrar los levógiros y los destrógiros. Entonces, empecemos con una definición, la misma definición que trabajamos para compuestos de coordinación vale, en la que entonces los compuestos isómeros son aquellos de igual peso molecular, van a ser la misma fórmula molecular o bruta, o sea, igual peso molecular, o sea, la misma cantidad y calidad de átomos en la fórmula, pero diferente estructuras, son estructuras químicas diferentes y también van a tener propiedades químicas diferentes. Acá les ponemos un ejemplo, les pongo un ejemplo en el caso del alcohol etílico, el etanol y el éter dimetílico, que son isómeros, o sea, tienen la misma fórmula molecular, empírica o bruta, pero tienen diferente función. En el caso de los alcoholes, la función alcohol, el OH. En el caso de los éteres, la función éter, que era el puente oxígeno entre restos hidrocarbonados. Bien. Entonces los estructurales, vuelvo a repetir, difieren en cómo están conectados o enlazados los átomos. Bien, y en el caso, esa cuestión me va a dar lugar a estructuras diferentes. O sea, por ejemplo, cadenas lineales, cadenas ramificadas, por dar un ejemplo de un isómero estructural. Acá tengo ejemplos de isómeros estructurales. En el caso, estos dos tienen, por ejemplo, estos dos ejemplos, acá tengo la misma fórmula empírica, pero acá tengo un normal butano, un butano lineal y un butano ramificado, con una ramificación, ¿sí? Entonces vamos a ver también que van a tener diferente punto de ebullición y que eso ya lo vieron, lo vimos en las anteriores diapositivas y videos, que las cadenas lineales tienen una interacción por fuerzas de dispersión de London, o sea, fuerzas intermoleculares más fuertes que las cadenas ramificadas, que adoptan formas tipo esferas, ese tipo de estructuras tiene una interacción entre moléculas menor y por lo tanto el punto de ebullición de los ramificados de igual peso molecular va a ser menor que de los hidrocarburos lineales. Acá tenemos otro ejemplo del pentano. En este caso, sí, tenemos el pentano, el 2-metil, en este caso sería 2-metilbutano, acá hay un error, siempre se pasa algún ejemplo, 2-metilbutano, porque la cadena principal tiene 4 carbonos, y acá este está correcto, 2,2-dimetilpropano, aquí hubo un error, eso se lo voy a ir corrigiendo. Bueno, acá también tenemos más ejemplos de isómeros estructurales, isómeros de cadena,
pero en este caso tengo una serie de heptanos, aquí tengo la fórmula molecular o bruta característica de un alcano, pero también quiero utilizar esta diapositiva para recordarle lo que eran las fórmulas de esqueleto. Nosotros vimos las fórmulas empíricas o brutas, las semidesarrolladas, las totalmente desarrolladas, en donde se ven todos los enlaces desplegados, y también están estas fórmulas de esqueleto que son muy comunes en la bibliografía. Y si bien son muy sintéticas, es necesario entender qué significa cada una. Vamos a ver que esto ya lo expliqué en las anteriores diapositivas, pero lo recuerdo por cualquier cosa. En este caso, los enlaces carbono-carbono se representan por segmentos de recta lineal zigzagueante, ¿no? Para dar idea de la geometría, geometría molecular del carbono sp3, ¿no? Entonces son zigzagueantes. Bien, se omiten los átomos de hidrógeno. Fíjense todo lo que dice acá en las indicaciones. En esta fórmula de esqueleto se omiten los átomos de hidrógeno. No así los grupos funcionales, por ejemplo los alcoholes, ácidos, etc. Alcoholes, ácidos, aldehídos, todo eso. Los dobles enlaces también se destacan con doble segmento de línea, indicando el doble enlace. Y las ramificaciones, como en este caso, por ejemplo, se muestran con líneas insertas a lo largo de la cadena. ¿Ve? Acá tenemos dos ramificaciones metilo, acá tengo una ramificación etilo, por eso tiene dos segmentos de línea, tiene dos carbonos, y aquí tengo un solo segmento de esta ramificación, pues son metilos, ¿sí? Entonces, de esa manera vamos ubicando. Fíjense que a cada uno de los ejemplos yo le puse el nombre del hidrocarburo considerando la nomenclatura sistemática de IUPAC. Acá tenemos isómeros de posición, o sea, tengo un grupo funcional característico, alcohol, en este caso el OH, acá se ve que el alcohol está ubicado en carbono primario y acá en carbono secundario, propanol y 2-propanol, isómeros de posición. Es donde se ubica el grupo funcional, en este caso grupo funcional característico alcohol. Acá tenemos dobles enlaces, la ubicación de doble enlace, carbono 1 o carbono 2, 1-buteno, 2-buteno. Acá tengo una serie de alcoholes isómeros, por ejemplo, acá tengo un OH unido a un carbono primario, 1-butanol. Acá un OH unido a un carbono secundario, 2-butanol. Y aquí un OH unido a un carbón terciario. Es metil 1,2, o sea, sería 2-metil propanol, por ejemplo, en este caso, o también le podemos llamar como nombre característico tradicional terbutanol, porque es el alcohol terciario, un OH unido a un carbono terciario. Acá isómeros también más de posición, de alcoholes y en este caso, de compuestos carbonílicos. Las cetonas son isómeros de función de los acá están isómeros de posición también, estaba confundida. Acá el grupo carbonilo está ubicado en carbono 2 y acá en carbono 3 y nos da isómeros de posición. Lo mismo el caso de los alcoholes, 1-butanol, 2-butanol. Y acá están los isómeros de función. Vemos que ambos compuestos tienen la misma fórmula empírico bruta, pero acá está la isomería de los alcoholes, de los monoles, acuérdense, monoles, que tiene un solo grupo OH, con los éteres, del mismo número de carbonos. Después acá, las cetonas son isómeros de función de los aldehídos del mismo número de carbonos. Y acá vemos que los ésteres son isómeros de función de los ácidos carboxílicos con igual número de átomos de carbono. Vayan recordando eso cuando se les vaya pidiendo para cada compuesto orgánico la serie de isómeros. Las propiedades de los isómeros, entramos a esto que también es muy importante, que eso también un poco lo dije cuando hablé de los alcanos lineales y los ramificados. Acá tenemos el N-normal butano y el isobutano, que es un butano ramificado. Fíjense la diferencia de punto de ebullición, en el caso del butano es menos 0,5, es bastante mayor que la del isobutano, que es menos 10 grados centígrados. Esto nos está mostrando que la interacción intermolecular del N-butano lineal es mucho mayor que la del isobutano, que tiene una fórmula de tipo esferoide, la molécula, e interacciona mucho menos entre sí, por lo tanto los puntos de ebullición son menores. Los puntos de fusión también difieren, fíjense,
es mayor para el normal butano que para el isobutano. Esto es porque el normal butano se ubica mucho mejor dentro de un retículo cristalino, es mucho más fácil de obtener un retículo cristalino ordenado, o sea, una estructura ordenada, regular. Por eso es que tiene un punto de fusión mayor. Recuerdo lo de los números negativos. Este menos 135 es mayor que menos 145. Presten atención a esos detalles. La isomería, acá cómo se construyen isómeros, por ejemplo, se da un compuesto orgánico, en este caso una cadena lineal de un alcano normal hexano, y vemos cómo construimos los isómeros. Vemos armando cadenas, una cadena principal de 4 carbonos con ramificación, en este caso da la posibilidad de 2 posiciones, 2 metilpentano o 3, sería 3 metilpentano o 2 metilpentano. Luego podemos trabajar con una cadena más corta y 2 ramificaciones, una cadena de 4 carbonos y 2 ramificaciones. Fíjense acá, entonces en este caso sería 2,2-dimetilbutano. 2,2-dimetilbutano o 2,3-dimetilbutano. De acuerdo que las 2 ramificaciones las ubico en el mismo carbono, 2,2-dimetilbutano o en carbonos distintos. 2,2 que en este caso tienen que ser vecinos, porque no puedo salir de los 6 carbonos y los 14 hidrógenos. O sea, la fórmula molecular o empírica debe ser la misma, por lo tanto la masa molecular también. Vamos al caso de los alquenos. Vamos a tener isomería de posición del doble enlace. Fíjense aquí 1-penteno, el doble enlace ubicado en carbono 1 y acá el doble enlace en carbono 2. Esta diferencia de posición nos da otro compuesto diferente. Bien, dentro de los alquenos tenemos en este caso esta es una isomería estructural de posición y acá vamos a tener isomería geométrica y sus propiedades, puse de título yo acá, porque aquí ven los alquenos, para ver esta isomería geométrica es importante que desplieguen un plano. Acuérdense que en el doble enlace el carbono tiene hibridización sp2 y los orbitales sp2 se despliegan hacia los vértices de un triángulo regular en un plano. Eso es importante que recuerden. Entonces es importante para destacar esta isomería que ubiquemos toda esta estructura en el plano, o sea, los 4 grupos unidos al doble enlace carbono-carbono. Entonces fíjense si ubicamos en distinto lado de la cadena o en el mismo distinto lado del plano o el mismo lado, distinto lado trans, mismo lado cis. Fíjense, es notable acá como el punto de fusión tiene una diferencia notable, porque siempre el trans es más simétrico y se ubica mucho mejor dentro de un retículo cristalino estable, por eso tiene un punto de fusión mucho mayor que el cis. El punto de ebullición ocurre al revés. Evidentemente, el punto de ebullición tiene que ver con las interacciones intermoleculares. El trans, el cis, mejor dicho, tiene una interacción intermolecular mayor, por eso tiene un punto de ebullición mayor. Acá estamos con el 2-buteno, este era 1,2-dicloroeteno. Fíjense, interesante, acá hay otra cosa para destacar. En este caso tenemos el trans 2-buteno y el cis 2-buteno. En este caso el trans tiene mayor punto de ebullición, menos 106, y el cis tiene menos 139. Aquí están primando entonces la simetría, punto de fusión, ¿no? Aclaro, punto de fusión por si me equivoco. Entonces quiere decir que el trans por su simetría va a ser mucho mejor, va a dar un mejor arreglo ordenado que el cis. Una cuestión interesante que hay que hacer notar acá, que acá tengo un alqueno con 2 carbonos y aquí tengo un alqueno con 4 carbonos. O sea que tengo una masa molar mayor. Sin embargo, a pesar de que tengo una masa molar mayor, que justamente al tener una masa molar mayor, tendría que tener un punto de ebullición mayor, pero lo tengo menor. Lo que sucede que hay que destacar algo. Acá tengo, en vez de hidrógenos unido al carbono, tengo cloros. Por lo tanto, la masa molecular, si bien acá tengo más carbono, acá tengo átomos que pesan más. Entonces, por más que tengo 2 átomos de carbono, este tiene una masa molar mayor, por eso tiene un punto de ebullición mayor el trans 1,2-dicloroeteno que el trans 2-buteno.
Lo mismo en este caso el cis, en los casos del cis pasa lo mismo. El punto de ebullición del 1,2-dicloroeteno, el cis-1 es mayor que el cis-2-buteno. Entonces hay que tener en cuenta todos esos detalles. Siempre el punto de ebullición, ¿de qué depende? Les recuerdo, de las uniones intermoleculares y de la masa molar. Entonces, por eso es que este tiene un punto de ebullición mayor, estos dos tienen un punto de ebullición mayores que este. El punto de fusión ya está explicado. Vamos a los heteroisómeros, que son estos que están acá, que ya empezamos a nombrarlos, en lo que los átomos conectados al doble enlace tienen una disposición espacial diferente, conectados al doble enlace o al simple enlace, ¿no? Tenemos la isomería geométrica, se muestra acá en el caso de los ciclos, ciclopentano, ciclobutano. Se ve que los sustituyentes están ubicados de un lado del plano, del mismo lado del plano, cis, de lados diferentes, trans. Lo mismo acá en el ciclopropano, los ciclopropanos sustituidos. Eso lo observan, lo presentan tanto entonces los cicloalcanos como los cicloalquenos. Acá está de nuevo la isomería geométrica. Lo que sí se hace notar en este tipo de isomería, estereoisomería, la isomería geométrica, es que los alquenos donde ocurra que uno de los carbonos que están involucrados en el doble enlace está unido a dos grupos iguales, en este caso hidrógeno, están iguales, entonces en este caso no hay isomería cis y trans. En este caso se ve que los carbonos unidos al doble enlace no están unidos a los mismos grupos. Entonces en este caso sí hay isomería cis y trans. Aquí hacen una aclaración que los carbonos unidos al doble enlace tienen una unión rígida, no es como el caso de los carbonos unidos por simple enlace que pueden sufrir rotaciones, pueden rotar. En este caso no pueden rotar. Por eso es que tiene una isomería particular. Acá se ve, por ejemplo, desplegado lo que yo les decía en el caso de los dobles enlaces. Cuando tenemos carbonos unidos a doble enlace, acá está el enlace pi por solapamiento lateral de los orbitales p sin hibridizar, y se ve que se despliegan los dos carbonos y los cuatro grupos unidos al carbono en un plano. Por eso es importante desplegarlo al plano. ¿Sí? Acá tenemos entonces el cis, en este caso cis-2-buteno y trans-2-buteno. Bien, acá tenemos datos de puntos de ebullición. El trans tiene menor punto de ebullición que el cis, evidentemente hay diferente interacción intermolecular. Bien, acá tenemos dos ejemplos también de isomería geométrica, en este caso sería un grupo funcional diácido, en este caso el ácido maleico, o bien, de acuerdo a la nomenclatura de la IUPAC, cis-ácido buteno dioico, porque tiene dos grupos carboxi, y buteno porque tiene un doble enlace. Este es el cis y este es el trans. Fíjense cómo son los nombres característicos. El cis se llama ácido maleico y el trans se llama ácido fumárico. Bien, aquí hay otro tipo de isomería que hay que tener en cuenta en el caso de alqueno, que es cuando están unidos al doble enlace 3 o 4 grupos diferentes. Acá se da entonces dos grupos que se llama que en este caso en alemán significa Endgegan o Gegan, no sé bien pronunciarlo, opuestos, y Zusammen, que significa que lo identificamos con la letra Z, juntos. En este caso ocurre que le vamos a dar prioridad a los grupos que están unidos al doble enlace. ¿En base a qué? Al número atómico. Y si tienen todos el mismo número atómico, va a ser el número atómico del átomo al que está unido, el siguiente átomo unido al carbono unido al doble enlace. Veamos el primer ejemplo. En este caso tenemos los átomos de mayor Z, el bromo y el flúor, del mismo lado. Entonces son Z, juntos, del mismo lado. En este caso, por ejemplo, en el caso del 1-cloro, 3-etil, 4-metil, 3-hepteno, en este caso, fíjense, todos son carbonos, todos tienen número atómico 6. Pero en el caso de, acá se considera los que están pintados de rojo, los que tienen mayor prioridad. ¿Por qué?
porque el carbono en este caso a su vez está unido a un carbono. Este carbono también un carbono, pero a su vez este está unido a otro carbono. Y en este caso está unido a un cloro. Entonces estos dos grupos tienen mayor prioridad y están ubicados en lados opuestos, o sea que es un E opuesto. Y estos otros dos grupos no tienen prioridad porque los dos están unidos a carbono, el carbono está unido a carbonos que a su vez están unidos a otro carbono. Están unidos a carbono, pero este carbono a hidrógenos y este carbono a otro carbono. Este carbono también a otro carbono, pero a su vez a cloro, que tiene mayor Z. Bueno, esas son las prioridades que tenemos que tener en cuenta. Acá yo les destaqué el ejemplo 1 cloro, a ver acá está, 1 cloro, 2 etil, se llama 1 cloro, 3 etil, 4 metil, por orden alfabético, 3 hepteno. Fíjense acá, yo les señalé los grupos unidos con redondeles, unidos a los carbonos del doble enlace. Entonces aquí se les despliegan los dos isómeros, el Z, en que los grupos de mayor prioridad están del mismo lado, y el E, donde los grupos de mayor prioridad están de diferente lado. Si bien eso es lo que yo les marcaba, todos los carbonos tienen 6, tienen número atómico 6, pero tengo que tener en cuenta, cuando tengo igualdad en el número atómico de los átomos unidos al doble enlace, tengo en cuenta el átomo siguiente y después el átomo siguiente y así sucesivamente. Bueno, acá tenemos ejemplos de este 2 bromo 2 buteno, que es Z. Fíjense, los dos grupos de mayor prioridad están del mismo lado, por eso es Z, juntos. Bien, acá tenemos el grupo, otro ejemplo, que es E. En este caso, los grupos de mayor número atómico unidos al doble enlace están en sentido en lados opuestos, entonces E. Y acá tenemos otro grupo, otro ejemplo, mejor dicho, que es un Z y un E. Los grupos de mayor prioridad del mismo lado, Z, y de lados opuestos, E. Bien, vamos a la isomería óptica. La isomería óptica es aquel que tiene una propiedad, eso les vuelvo a recordar, de hacer girar el plano de la luz polarizada hacia la derecha o hacia la izquierda. Esta propiedad se mide en un aparato llamado polarímetro y se denomina actividad óptica. Si el estereoisómero hace girar la luz hacia la derecha, se denomina dextrógiro, y si lo hace girar hacia la izquierda, se denomina levógiro. O sea, los mismos principios que vimos para la isomería óptica de los compuestos de coordinación. Acá tenemos un átomo de carbono que soporta 4 sustituyentes distintos, se llama carbono asimétrico. Aquí vamos a parar un poquito.